Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Lugar Secreto. El lugar secreto significa ese espacio, ese lugar que cada uno apartamos para estar a solas con Dios, para hablar con nuestro Creador. Acompáñame hasta el final en la reflexión de hoy. Sé que Dios va a hablar a tu vida como habló a la mía. Sé que Dios tiene una palabra para ti. Acompáñame hasta el final y con tu corazón dispuesto. Sé que Dios tiene algo para decirte hoy. No te vayas, espérate ahí, que sé que Dios tiene una respuesta para ti, tiene una palabra para ti hoy. El pasaje que quiero que me acompañes a reflexionar, a meditar juntos, de la palabra de Dios, se encuentra en Éxodo capítulo 14. Vamos a Éxodo capítulo 14. Este capítulo de la Biblia narra uno de los grandes sucesos de la historia, uno de los mayores milagros. Uno de los grandes milagros que narra la palabra de Dios, que fue cuando Dios abrió el mar rojo, cuando dividió las aguas del mar, el gran milagro de cuando Dios abrió el mar. Y su pueblo Israel pasó por en medio de ese mar. Pongámonos en contexto, hagamos memoria, rememoricemos un momento el episodio. El pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto, en servidumbre, en esclavitud, bajo el yugo opresor de Faraón, el rey de Egipto, quien los oprimía, los esclavizaba, los subyugaba, los ponía a trabajos esforzados. Un pueblo al que en ese momento no tenía ningún valor. Eran esclavos en Egipto. Y no esclavos de un poco tiempo, llevaban más de 400 años de esclavitud. Imagínese usted, un pueblo con 400 o más de 400 años de esclavitud. Dios decide intervenir en su pueblo y darles la libertad, liberarlos de esa opresión, de esa esclavitud. Y usa a Moisés, su siervo, para sacar a su pueblo de Egipto. Acaban de ocurrir las plagas de Egipto. Ustedes han escuchado hablar de las plagas de Egipto. La plaga de las ranas, de las moscas, el agua se convierte en sangre, la oscuridad, la muerte de los primogénitos, la úlcera al ganado, la plaga de langostas, todas las plagas que Dios mandó sobre Egipto para presionar y obligar a Faraón a dejar ir libre a su pueblo Israel. Acaban de ocurrir esas plagas. El pueblo vio las maravillas de Dios en cada plaga, cómo Dios intervenía a su favor para traerles liberación. Salen de Egipto porque luego ya en la última plaga, cuando Dios ya trae la muerte a los primogénitos, que muere el primogénito de Faraón, Faraón llora, lamenta la pérdida de su primogénito, abre las puertas y deja ir libre a Israel. Les dice, váyanse de acá, lárguense de acá. Abre las puertas y los deja ir libres. Imagínense ustedes la emoción, lo que sentían, la vivencia del pueblo en ese momento. 400 años o más esclavos. Por primera vez están experimentando la libertad, un nuevo aire. El aire es diferente, respiran un aire diferente, de libertad, no de subyugación, de opresión. Se acabó el maltrato, se acabó el castigo, se acabó la miseria. Ahora se encuentran frente a un nuevo comienzo. Un nuevo despertar, un nuevo amanecer, una libertad. Imagínense lo que es experimentar para ellos la libertad. Iban camino, saliendo de Egipto, por ese desierto hacia el nuevo camino, hacia la nueva tierra, la tierra prometida. Dios les dio ya la libertad. Van en ese camino ya libres, experimentando emociones diferentes. ¿Cuántos de sus antepasados murieron? ¿Cuántos de sus seres queridos murieron sin ver o vivir ese momento? Y ellos lo estaban viviendo. Estaban viviendo un momento que muchos soñaron, que imaginaron y que quizá a muchos también les parecía imposible creerlo, que quizá lo dieron por perdido, que eso no iba a ocurrir. Y ahí lo estaban viviendo en ese momento, la gran liberación del pueblo de Israel. Caminan libres, felices, contentos. De pronto más adelante, acuérdense que estamos viendo el capítulo 14 de Éxodo, ustedes lo van a leer, lo pueden leer después. Dios le da una indicación a Moisés, una indicación que llama la atención. Tenga en cuenta esa indicación, porque la vamos a ver más adelante. Dios le dice a Moisés, den la vuelta y acampen junto al mar. Dios les dio las coordenadas específicas.
Dios les dio los puntos específicos, acampen ahí, junto a tal monte, aquí junto al mar. O sea, Dios les dio las coordenadas exactas de dónde debían acampar. Y les dijo, den la vuelta. Llama la atención eso. Ellos iban camino en su libertad, camino a la tierra prometida, y Dios les dice, den la vuelta y acampen ahí. Sabe que geográficamente ese no era un lugar apropiado para acampar. Geográficamente no era el mejor lugar para acampar. Había a su lado una montaña de arena difícil de atravesar, lo mismo a este lado, y les dice acampen junto al mar. O sea, solamente había un camino, una entrada y una salida, pero salida no había porque acá estaba el mar, solamente había una entrada. Y Dios les dice acampen ahí. Faraón más adelante, cuando ya el pueblo salió, Faraón abrió las puertas, les dejó ir, váyanse. Faraón más adelante se echa para atrás, se arrepiente de lo que hizo. Dice la Biblia en ese capítulo, pero venga, ¿yo qué hice? ¿Cómo es que yo dejé salir libre a mis esclavos, a mi servidumbre, a mi mano de obra? ¿Cómo es que les di libertad? No, me equivoqué, esta gente no puede irse, esta gente tiene que seguir conmigo. Y llama a sus soldados, a su ejército a Egipto y prepara a sus tropas y los alista para que salgan junto con él a recuperar, a volver a coger a sus esclavos. Les llegaron noticias al faraón de dónde se encontraba el pueblo de Israel. Y Faraón dice, va a haber un versículo ahí que usted ve que él dice, el desierto los ha encerrado. Vamos por ellos. El desierto los ha encerrado. Y sale con sus tropas, su ejército, Faraón, con todo su ejército de Egipto, nuevamente a recapturar al pueblo de Israel. Ahora volvamos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está feliz, está tranquilo. Hicieron caso, Dios les dijo, den la vuelta y acampen ahí. Acamparon ahí, están descansando con sus nuevas expectativas, un nuevo comienzo, ahora las cosas son diferentes, vamos a emprender, vamos a hacer, somos libres de tomar decisiones, de hacer lo que queramos, ya no somos esclavos, ya no tenemos que seguir órdenes, ya podemos hacer, actuar, andar, creer. Todo es felicidad, todo es tranquilidad. Cuando de pronto en algún momento esa tranquilidad se interrumpe por algunas vibraciones en el suelo. Ellos como hombres de desierto, de toda la vida, identificaban y sabían percibir eso. Hay una vibración en el suelo. Ellos levantan su mirada y, oh sorpresa, al fondo una gran nube de polvo, un gran ejército que viene a todo galope, a su máxima velocidad hacia donde ellos están. Ellos lo identificaban, los conocían muy bien, 400 años con ellos, identificaron que eran los egipcios. Faraón venía entre esos carros, con todos esos caballos detrás de ellos. Nuevamente, el pueblo entra en pánico, dice la Biblia que entraron en temor, se atemorizaron y no eran para menos. Imagínense, después de 400 o más años de esclavitud, por fin experimentan la libertad y otra vez levantan su vista y ven esa pesadilla que viene detrás de ellos. Parece una pesadilla de nunca acabar. Y lo más terrible es que se encuentran en un punto sin salida. Acá está el mar y solamente hay una entrada, y por esa entrada hacia ese camino allá vienen los egipcios. No hay por dónde salir, un callejón sin salida. Y el Señor, dice la Biblia, ustedes van a ver que entonces Moisés llega y el pueblo en ese temor, en desesperación, en su angustia, empiezan a clamar a Dios, pero también voltean sus ojos y le dicen a Moisés, Moisés, este es el lugar prometido, esta es la libertad, a esto nos trajiste. Un lugar sin salida, un callejón, a morir acá, estamos encerrados, aquí hay un mar. Esta era la salida, esta es la libertad. Esta es la tierra, ¿por qué no nos dejaste, Moisés, en Egipto? ¿Por qué no nos dejaste allá y moríamos allá? ¿Por qué no nos dejaste allá en servidumbre donde estábamos? Y el pueblo empieza a quejarse, a murmurar, a criticar, en su temor entraron en pánico y empiezan también a clamar a Dios, pero un clamor de queja, de lamento, de chillido. Y llama la atención, Moisés también levanta su clamor a Dios y llama la atención que Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿No le parece una respuesta intrigante? O sea, ellos están clamando a Dios y Dios les dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué claman a mí? Usted diría, pero Señor, entonces ¿a quién voy a clamar? Tengo los de Egipto acá, tengo un mar acá, no tengo salida, ¿a quién clamo? El Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Pero es que la respuesta viene después. Cuando el Señor les dice, ¿por qué clamas a mí? Les dice, marchen. ¿Por qué clamas a mí? Marchen, avancen, muévanse, párense y avancen. ¿Sabe que hay momentos para orar y hay momentos para actuar? Tenga eso presente, hay momentos para orar, pero hay momentos para actuar.
Cuando la oración se vuelve una excusa para no hacer lo que nos corresponde, cuando las oraciones se vuelven una excusa para no obedecer, tengamos cuidado con eso. Hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Lo que es de nosotros lo tenemos que hacer nosotros. Dios va a hacer lo imposible. Dios hace lo que no podemos nosotros hacer. Dios hace la parte difícil, imposible, pero las cosas que tú y yo tenemos que hacer, que podemos hacer, las tenemos que hacer nosotros. Dios no va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Las decisiones que tienes que tomar, lo que tienes que dejar, lo que tienes que cambiar, hay cosas que tú tienes que hacerlas, que te tienes que mover, que tienes que marchar, que tienes que actuar. Dios se encargará de lo imposible. Pero lo posible lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo. En ocasiones sabe que Dios nos pone a nosotros como en callejones. ¿Se acuerda que les dije tengan en cuenta esta parte que Dios les dijo den la vuelta y acampen ahí? Dios fue el que los dijo que acamparan en ese callejón, un callejón sin salida. Nos vemos en nuestra vida diaria a veces en ocasiones en las que parece que Dios nos pone en esos callejones, en esos apretones, ¿no lo cree? Dios los puso a ellos ahí, les dijo den la vuelta y acampen ahí, en un lugar geográficamente no recomendable para acampar, junto al mar, con una sola entrada, pero Dios les dijo acampen ahí. ¿Cuántas veces en ocasiones sentimos que Dios nos pone en callejones? Que las circunstancias son adversas, que los momentos son difíciles, que las puertas se cierran, que todo es oscuro, que no hay salida. Y tú empiezas a decir, pero Señor, yo me estoy esforzando para hacer tu voluntad. Señor, yo voy a la iglesia, estoy dando mi diezmo, Señor, me esfuerzo para obedecer tu palabra, por dar testimonio, Señor, estoy obedeciendo tu palabra, estoy siguiendo tus preceptos, estoy haciendo lo que me indicas en tu palabra, pero nos vemos en esa adversidad, nos vemos en ese callejón sin salida. En esas circunstancias, ¿sabe? En esos apretones, en esos callejones, Dios tiene un propósito. Mire que usted mira el pasaje cuando lo lea más adelante, dice que Dios los llevó a ese callejón y dice que Dios le dice a Moisés, Faraón va a venir contra ustedes y yo voy a endurecer su corazón, porque hoy Faraón, todo su ejército y todo ese Egipto sabrán que hay un Dios, sabrán quién es Dios. Dios tenía un propósito en ese callejón y se iba a glorificar, ir a mostrarle a Faraón, a todas sus tropas, carros, ejército, a todos sus engreídos y prepotentes egipcios, quién era Dios. Dios iba a glorificar en esa circunstancia. A veces Dios nos lleva en callejones o situaciones que parecen callejones, apretones, porque quiere evaluar nuestra obediencia. Quizá porque quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe. Pensemos por un momento en el pueblo de Israel. Era un pueblo que venía de 400 o más años de esclavos, acostumbrados a obedecerle a Faraón, a obedecerle a Egipto, a obedecerle al mundo, a obedecerle a las leyes, a obedecerle de Faraón. Dios quería en ese momento llevarles a evaluar su obediencia en donde estaba. ¿Su obediencia en qué estaba? ¿En Él? ¿O seguían obedeciendo a un faraón? ¿Iban a obedecer a Dios o seguirían obedeciendo a un faraón? ¿Iban a seguir dependientes de un faraón, de sus esfuerzos para comer, de su trabajo para llevarle para su comida, de faraón? ¿O iban a depender totalmente de Dios? A veces hay situaciones en las que Dios nos lleva a esos callejones para evaluar nuestra obediencia. Porque es en esos momentos difíciles donde nos cuesta tanto trabajo creer, donde nos cuesta tanto trabajo y es tan difícil obedecer, es ahí donde Dios prueba nuestra obediencia. También en ese momento Dios quería llevarlos a un nuevo nivel de fe. A un nuevo nivel de fe, aunque ya no vivieran por sus circunstancias, sino por Él, por el Todopoderoso, por su Dios. En esos momentos Dios quería cambiar en ellos el chip, su mentalidad, su dependencia. De que ya no andarán esclavos y dependientes de un plato de comida de ese faraón, de obedecer al mundo, de obedecer los preceptos, de obedecerles a ellos para su subsistencia, sino que ahora su subsistencia, su dependencia, su confianza tenía que estar plenamente en Dios. Y ahí estaban ellos en esa circunstancia. Ahora llama la atención y es que Dios abrió camino atravesando ese mar. Sabe que en este episodio usted no ve como en otros episodios que hemos estudiado la Biblia, que Dios abrió los ojos de ellos y vieron un camino y les mostró un camino donde dieran la vuelta y rodearan ese mar. No, tenían que atravesar ese mar. ¿Cuántas situaciones hay o cuántos momentos hay que vivimos esos episodios en los que, Señor, pero no hay una salida más fácil? Señor, pero esta es la respuesta, no hay un camino más corto. Señor, pero tú puedes hacer algo, tú eres Dios de milagros, tú puedes hacer algo diferente, Señor, y no tener que atravesar ese mar. ¿Sabe que hay situaciones en las que a veces nos toca atravesar ese mar? Hay momentos en los que al ser humano le toca entrar a ese horno de fuego, en que le toca caer al foso de los leones. ¿Recuerdan el libro de Daniel? Los 3 amigos de Daniel, que por no doblar su rodilla ante esa estatua
sino solamente ante Dios, fueron llevados a un horno de fuego. Quizá en esos momentos de oración de ellos, yo me los podía imaginar a los 3 amigos de Daniel, toda su confianza y dependencia, no doblan sus rodillas ante una estatua, la doblan solamente ante Dios, no niegan a Dios. Y en su confianza quizá estaba en su corazón como seres humanos decir, Señor, yo sé que tú harás algo. Yo sé que tú, Señor, no nos permitirás caer en ese horno. Yo sé que tú, Señor, dañarás ese horno, harás que ese horno se dañe, que no funcione, cambiarás el corazón de este rey, levantarás un nuevo decreto hoy en la noche antes de que llegue ese día, pero yo sé, Señor, que tú no nos dejarás entrar a ese horno. Y oh sorpresa, tuvieron que entrar hasta el mismo horno. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel cuando al foso de los leones? Quizá Daniel también en su mente como ser humano diría, Señor, tú harás algo, tú no me dejarás entrar a ese foso de los leones, tú harás algo, tú eres todopoderoso, yo sé que tú no permitirás que yo, tu siervo, entre y me meta en ese foso de los leones, tú cambiarás las cosas, Señor, tú transformarás las circunstancias antes de que eso pase, pero oh sorpresa, tuvo que entrar y lo echaron hasta allá adentro del foso de los leones. Pero fue ahí en el foso de los leones donde Dios se glorificó, salió sin un rasguño al otro día. Fue allá en ese horno de fuego donde Dios se glorificó. Y ellos salieron de ese horno, que lo calentaron 7 veces más, que los que se acercaron para meterlos a ellos al horno murieron. Y ellos salieron, después de estar dentro de ese horno, salieron sin haberse quemado un cabello de su cabeza. Hay veces hay situaciones que nosotros no queremos atravesar. Hay situaciones que nosotros oramos y creemos que Dios las va a cambiar y Dios va a hacer algo. Dios no va a permitir que yo tenga que atravesar eso, pero hay momentos que nos tocará atravesarlos. Que Dios, como que me gustaría que Dios me permita rodear eso, dar la vuelta, pongo un puente, me dio un barco, algo, pero no va a ocurrir eso, vas a tener que atravesar ese mar. Ahí estaban ellos, frente a esa situación, el punto de quiebre. ¿Sabe que ese era un momento trascendental para ellos? Ese momento era trascendental. Mire, Dios pudo haber hecho cualquier cosa. Dios pudo haber mandado rayos en ese momento que acabaran con ese ejército que se estaba acercando a lo lejos. Quizá Dios pudo haber hecho que los cascos de los caballos se rompieran, tropezaran y todos perecieran ahí, o haber dañado las ruedas de los carros, pero quizás era la oración de los israelitas ahí, clamando a Dios, Señor, destrúyelos, ocurre algo, Señor, abre la tierra y que se los traiga ahí, que no lleguen acá. Y eso no ocurrió. Había un mar ahí que tenían que atravesar. Increíble, ¿no? Impresionante. Dios podía haber hecho cualquier otra cosa. Dios podía haber hecho cualquier otra situación, pero lo asombroso es que no, tenían que atravesar ese mar. Porque es que en esas situaciones oscuras, en esos momentos difíciles, es donde Dios hace sus más grandes milagros, donde se evidencia su poder, donde queda totalmente evidenciado que no fuiste tú, o tu capacidad, o tus fuerzas, sino el poder de Dios. El cruce del Mar Rojo significaba un punto de quiebre, un punto de decisión final, era la prueba final, ¿sabe? O creían en Dios, obedecían a Dios, dependían de Dios, o seguían de esclavos en Egipto. Allá venían los egipcios, nuevamente por ellos. Aquí estaba el mar, aquí estaba de creerle a Dios, depender de Él o seguir de esclavos. Dios nos lleva a momentos donde tenemos momentos de decisión, de quiebre, ¿sabe? De prueba final. Quizá tú estás en el momento que parece el final, que no hay salida, que ya estás acorralado por lado y lado, atrás, adelante no hay salida, te sientes acorralado, ¿sabes? Y estás en el momento más cercano de ocurrir el milagro, está a punto de ocurrir el milagro, persevera, no te rindas, continúa. Está por ocurrir el milagro en tu vida, en ese momento más crítico para el pueblo, más caótico, acorralados totalmente, fue donde ocurrió el más grande milagro, que Dios abrió el mar. Pero ahí era el momento de quiebre, el momento trascendental, el momento de una decisión final. ¿Estás o no estás? ¿Crees en Dios o sigues de esclavo en Egipto? Pero ahí debían superar sus temores, debían superar sus miedos, debían superar su pasado, dejar el pasado atrás. Venían de ser de una mentalidad de esclavos, llenos de temores, de miedos, de errores, afectados por sus fracasos del pasado. Todo su pasado fue un fracaso, y ese fracaso era el momento ahí, el punto de quiebre de olvidar sus fracasos del pasado, de romper sus temores, de romper sus miedos y avanzar. Quizás ese es el momento que estás viviendo, de romper tus temores, tus errores del pasado, tus fracasos. Créele a Dios, porque está a punto de ocurrir el mayor milagro en tu vida. ¿Por qué clamas a mí?, le dice Dios a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Marchen, avancen. Usted mira en el texto y le dice, marchen, muévanse, avancen.
Dejen atrás sus temores, dejen sus miedos, dejen sus fracasos del pasado. Avanza, da el paso, continúa, marcha. Y tú, Moisés, le dice como llamado de atención el Señor a Moisés, y tú, Moisés, alza tu vara, extiende tu mano y divide las aguas. Mire, ¿sabes? Llama la atención, con esa vara que tenía Moisés en su mano, con esa vara se convirtió el agua en sangre. ¿Recuerdan las plagas días atrás? Con esa vara Moisés en su mano convirtió el agua en sangre. Con esa misma vara cayó granizo. Con esa misma vara salieron ranas en las plagas de Egipto. ¿Cuántas cosas no hizo Dios con él y a través de esa vara? Y ahora vemos a un Moisés ahí frente al mar, al borde del mar, clamando y llorando y suplicando. Estaba olvidando lo que acababa de suceder, los milagros, las proezas, lo que Dios había hecho con él, con su mano, con esa vara, lo que Dios acababa de hacer. En ese momento había quedado olvidado. Ahora estaba clamando. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había olvidado esas promesas? ¿Por qué había olvidado las maravillas que Dios había hecho? Por eso el Señor le dice, levanta tu mano, alza tu vara, extiende tu mano y divide. Ahora, ponle cuidado a esto que el Señor le dice y divídelo. El Señor le dice, levanta tu vara, extiende tu mano y divide las aguas. Mire que Dios no le dijo a él, levanta tu vara, extiende tu mano y yo dividiré las aguas, partiré las aguas, haré que las aguas se abran. No, Dios no dijo, yo abriré las aguas, le dijo, levanta tu mano, tu vara, extiende tu mano y divide las aguas, divídelas. Increíble, ¿no? Con esa vara con que Dios había hecho las proezas, sabe que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de adversidad, en esos callejones, cuando nos sentimos acorralados, es el momento de mostrar nuestra obediencia y nuestra fe en Dios. Es difícil, claro que lo es, pero es en esos momentos donde debemos recordar sus proezas, recordar lo que hizo por mí años atrás, recordar ese momento que me sanó, ese momento que me abrió una puerta, ese momento que me hizo el milagro, ese momento que recibí una respuesta. Es recordar esas proezas que Él ha hecho en mi vida, es el momento de recordarlas, de no olvidarlas. Es ahí en la oscuridad donde debemos recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Es en ese momento donde debemos confiar en Él. Ese es el momento donde debemos apegarnos a sus promesas, a su palabra. Señor, me diste una promesa, yo creo en ella, aunque todo aquí esté acorralado, no me importa, yo creo en tu promesa. Aunque los egipcios estén atrás, aunque las murallas estén aquí, aunque no tenga salida, yo creo en tus promesas. Lo has hecho conmigo, lo hiciste en el pasado, lo harás hoy, lo harás mañana. En el pasado me sacaste de una situación difícil, me sacarás de esta y me sacarás de las que vengan, Señor, no me importa. Podrían haber muerto ahí, ¿sabe? Si se quedan orando ahí sin avanzar. Hay momentos para orar y momentos para actuar. Es como si tú, en esos momentos, en que Dios, es como si tú fueras a salir de paseo. Yo recuerdo momentos con mi familia en los que salgo de paseo familiar y es como si nos preparábamos en la sala, las maletas listas, descargamos los morrales, lo ponemos ahí, vamos a hacer una oración, vamos a poner nuestro viaje y nuestro paseo en las manos de Dios. Señor, te pedimos tu protección, tu guianza, tu bendición, que nos lleves y nos traigas con bien. Con tiquetes en mano y todo, lo presentamos delante de Dios y listo. Ahora imagínate que pasara una semana y siguiéramos ahí. Señor, aquí están los tiquetes, llévanos y tráenos con bien, danos tu bendición en este paseo, tu protección, y pasaron 2 semanas y seguimos orando, ¿no? Tenemos que actuar. Ponemos nuestro camino delante de Él y salimos. Hay momentos para orar y momentos para actuar. Si se quedan ahí orando, habrían muerto, era el momento de salir. Ahora, imagínense, pongámonos por un momento en los zapatos de ellos. No era fácil, claro que no. Los egipcios se estaban acercando cada vez más. Y Moisés obedece al Señor, levanta su vara, extiende su mano y divide las aguas. Y dice la Biblia que las aguas, el gran milagro, las aguas se abrieron y se abrió un camino. Y se formó una pared de agua a este lado y una pared de agua acá. Y estaban en medio del mar, recuérdelo. Estaban en medio del mar, con una pared de agua a este lado y una pared de agua a este lado. Era la profundidad del mar. Y Dios les dice, pasen en medio del mar. No era fácil. Piense por un momento, estoy yo atravesando ese momento. Yo sé que la mente humana empezaba a decir, Dios mío, ¿hasta cuándo soportarán esas paredes de agua? ¿Será que van a estar ahí? ¿Va a durar mucho? ¿Eso sí aguantará hasta que yo pase? ¿Será que pronto a mitad de camino la presión de esa agua, la presión del agua no soportará y se cerrará? ¿Y si muero en la mitad? Señor, pero el panorama no se veía, era un panorama de fe, no se veía, no vislumbraba lo mejor, había un camino, pero tenían que atravesarlo. Y era un camino que tenían que atravesar en medio de paredes de agua, con un Egipto atrás, un enemigo atrás queriéndolos alcanzar, sin salida. Hay un camino, tenían que atravesarlo totalmente confiados en Dios, recordando sus promesas, lo que hizo en su obra en esas plagas que hizo en Egipto, recordando su palabra, su confianza en Él, mientras atravesaban ese camino. No podían poner sus ojos en las murallas de agua, porque si miraban las murallas de agua, la mente los ponían en
en conflicto. ¿En qué momento se cierra, se cae y nos ahogaremos? ¿Será que moriremos todos ahí en la mitad y en la mitad del mar? Era el momento de confiar, de depender totalmente de Dios, ¿sabe? De que su dependencia estuviera totalmente en Dios, y era lo que Dios estaba cambiando en ellos. No era un paso fácil, pero era el Dios estaba glorificando en ellos. Tenían que dar el paso, fin de la esclavitud y confianza en Dios. Hay mares que quizá a veces nos toca atravesar. Hay hornos a los que quizá a veces nos ha tocado pasar, fosos de leones que quizá nos ha tocado pasar, pero Dios se glorifica en ese horno, Dios se glorifica en ese foso de leones, Dios se glorifica en ese camino, y pasas al otro lado y testificas el gran milagro que Dios hizo contigo, con tu familia, en tu casa, en tu vida. A veces nos volvemos expertos en oración. Nos llenamos tanto de conocimiento de la oración, y enseñamos tanto de la oración, y enseñamos de la fe, nos volvemos tan intelectuales y tan expertos en el conocimiento de la oración y de la fe, pero seguimos al borde del mar. ¿Cuántos hay que pasa eso? Entonces enseñamos sobre la oración, enseñamos sobre la fe, pero estamos ahí al borde del mar. Y a veces más que el conocimiento y más que el saberlo, Dios quiere que actuemos, que demos el paso. Un gran hombre de Dios dijo: Dios no guía a quien no se mueve. A Dios le agrada la fe, ¿sabe? Si algo mueve la mano de Dios es la fe. Estás pasando un momento difícil, de dificultad, confía en Dios. Quizá Dios quería un camino diferente, más fácil, más rápido. Dios podía hacer algo diferente, mucho más fácil. ¿Por qué tuve que meterme en esto? Pero confía en que ahí en eso, Dios está a punto de hacer el más grande milagro en tu vida. Y que más adelante estarás testificando de cómo Dios, en medio de lo que estás pasando, te guardó, te sacó adelante, te libró, y ni un cabello de tu cabeza se quemó. Y el agua no te ahogó, y los leones no te devoraron, y los egipcios y el enemigo no te pudo hacer daño. Tenemos que tener cuidado, ¿sabe?, de no volvernos creyentes señales de tránsito. Las señales de tránsito a todo el mundo le muestran el camino. Curva peligrosa, puente, abismo, paso peligroso, pero nunca lo recorren. Que no nos volvamos cristianos señales de tránsito, que a todo el mundo le muestran el camino, pero nunca lo recorren. Y a veces hay momentos en los que nos toca como cristianos vivir lo que enseñamos, a demostrarlo, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Duro es, difícil es, claro, ese camino para ellos en medio del mar, viendo paredes de agua aquí a este lado, no era fácil. Un camino allá largo no era fácil, pero tenían que avanzar, marchar, demostrar su confianza en Dios, demostrar en quién estaban creyendo. ¿Sabe? El temor lo único que hace es poner lazo. El temor lo único que hace es enlazarte, esclavizarte para no dejarte avanzar, para no dejarte conquistar. Proverbios dice, lo dice Proverbios, capítulo 29, versículo 25, dice: el temor pone lazo, dice la Biblia. El temor pone lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. Ya has orado por esa hoja de vida, ya la has presentado delante de Dios. Ahora muévete, actúa. Es momento de actuar, llévala a esa empresa. Quizá el perfil de tu hoja es muy diferente al perfil que piden allá, pero ya tú confiaste, oraste, la pusiste en la presencia de Dios, ahora la llevas allá porque confías en Él. Das el paso. Estás a punto de dar el paso para tu casa. No dejes que los temores que te aten, te enlacen. Preséntaselo ante Dios. Es el momento de orar, de presentarlo a Dios, pero también es el momento de actuar y decir: Señor, yo confío en ti. La oración va acompañada de la acción. Señor, yo me meto en este reto, me meto en este carro, me meto en esto porque tú me quieres prosperar, porque me quieres bendecir, porque tu palabra dice que esas promesas y que estas bendiciones son para mí, para el que cree. Y yo te creo, y actúas. No te quedes solo en la oración. Acuérdate, hay que perseverar en la oración. No estoy diciendo que dejemos de orar, hay que orar y perseverar en la oración, pero que esa oración vaya acompañada de acción. Porque la fe se muestra es con la acción. Las obras, la fe se revela por sus obras. ¿Cuántas veces decimos yo creo, pero nuestras acciones son diferentes a lo que creemos? Es la fe la que mueve la mano de Dios. Es la fe la que agrada a Dios. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Grábate esto hoy. Hay momentos para orar y momentos para actuar. La oración debe ir acompañada de acción. El pueblo en ese momento tuvo su punto de quiebre, su punto de decisión final. Creyeron a Dios, dieron el paso, tuvieron que atravesar el mar, no rodearlo, no darle una vuelta, no irse por los lados, por las ramas, tenían que atravesarlo. Y eso los hizo, fortaleció en su fe. Y al otro lado, ellos testificaron la gran proeza de Dios, cómo el Dios abrió camino en el mar. Y no solo abrió camino, ellos pasaron el camino
sin ahogarse, sin perecer, pero los enemigos en ese camino fueron ahogados y nunca más los vieron, desaparecieron para siempre. Dios abre camino para ti en medio del mar. Dios abre camino donde no lo hay. Dios abrirá puertas donde no las ves, pero quiere que confíes en Él, pero una confianza de acción, no solo de confesión. Señor, te doy gracias por cada persona que está ahí. Gracias por él, Señor. Gracias por ella. Sé que la trajiste a este momento, lo trajiste a este momento, no es casualidad. Tú lo pusiste ahí a escuchar esto, porque querías hablar a su corazón, porque quieres decirle que lo quieres bendecir, que lo quieres prosperar, que esa bendición también es para él, también es para ella, también es para ti. Señor, bendícelo, Señor, renueva nuestra fe. Renueva, Señor, nuestra fe, Señor, renueva nuestra mente, transfórmanos, Señor, en hombres y mujeres de fe, de confianza en ti, Señor. Señor, que hoy se rompan todos los temores, Señor, todas las cadenas del temor que el diablo haya puesto en sus vidas se rompan, Señor, y puedan creer en ti y avanzar y confiar y conquistar en ti. Señor, tú te quieres glorificar justo en el punto crítico, en el punto difícil, en el punto oscuro donde tú quieres mostrar tu gloria, tu poder. Bendice sus vidas, Señor, bendice su casa, bendice su familia, bendice su entorno, bendice su trabajo, Señor, bendice su entrada y su salida para esta persona y cada uno de ellos que me está viendo, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme en este espacio. Que domingo a domingo, como te digo, 4 de la tarde, a esta misma hora, comparto estas reflexiones, juntos compartamos estas reflexiones de la palabra de Dios. Déjate usar por Dios compartiendo esto a alguien que quizá necesite escucharlo. Déjate usar por Él, dale un like si te fue de bendición y compártelo. Nos vemos cada domingo, 4 de la tarde acá en el lugar secreto. Henry Ramírez. Muchas gracias, bendiciones.